Uno. Hola amiguitos de riego, nosotros, Rolando, Byron, Vinicio y Vladimir, vamos a hablarles de cuándo y cuánto regar, ya que es un tema importante en el riego. Byron, ¿me podrías decir acerca de los factores que intervienen en cuándo regar? Existen dos factores, la evaporación y la transpiración. Háblanos de la evaporación, Byron. La evaporación es el agua perdida en forma de vapor. ¿En función de qué está? Se encuentra en función de la radiación solar, latitud, estación del año, hora del día, nubosidad, temperatura del aire, presión de vapor, viento y presión atmosférica. Muy bien, Byron. ¿Cuáles son los factores que afectan la evaporación? Los factores que afectan son dos. Los factores climáticos, que es la radiación solar, y la superficie evaporable. Ahora, Byron, háblanos de la transpiración. La transpiración es la pérdida del agua en las plantas en forma de vapor. ¿En función de qué? Se encuentra en función del viento, la humedad atmosférica, temperatura y la radiación solar. Byron, nuestros amigos quieren saber los tipos de transpiración. Existen dos. El primero, que inicia desde las raíces para pasar al xilema, luego al mesófilo de las hojas y terminar en los estomas, conocido como transpiración estomática. Muy bien, Byron. La segunda, ¿cuál es? Empieza desde las raíces para pasar luego al xilema, para luego continuar hacia la corteza del tallo y terminar en la epidermis, que esto se conoce como transpiración cuticular. Byron, nuestros amigos están entendiendo. ¿Cuáles son los factores que intervienen en cuánto regar? Existen dos factores, la evotranspiración y los factores por cultivos. Byron, ¿qué significa la evotranspiración? La evotranspiración nos quiere decir que el agua transpirada por las plantas más el agua que se evapora del suelo. Los amigos quieren saber los factores que afectan esta evotranspiración. Existen 4 factores, los hídricos, edáficos, vegetales y climáticos. Háblanos sobre los factores hídricos, Byron. Estos son la disponibilidad y calidad del agua de riego, método de riego, eficiencia de riego y el drenaje. Ahora, háblanos del factor edáfico. Son las propiedades físicas y químicas del suelo, textura, estructura, materia orgánica, salinidad, profundidad, fertilidad y estratificación. En cuanto a los vegetales, Existe variedad, especie, ciclo de cultivo, edad, características morfológicas de los estomas. ¿qué concluyes ahora con los climáticos? Estos nos dan la temperatura, la humedad relativa, precipitación, viento y radiación solar. Byron, así como lo anterior, esto tiene características que afectan. Háblanos en cuánto regar, ¿qué características son? Existen 5 características: ¿Cuáles son esas 5? la radiación, temperatura, viento, radiación solar y precipitaciones. Nuestros amigos quieren saber qué es la radiación. La radiación nos dice que a mayor radiación o luminosidad, mayor evaporación, por lo tanto los riegos deben ser más frecuentes. ¿Y sabes acerca de la temperatura? La temperatura nos quiere decir que a mayor velocidad del viento, el suelo se seca más rápido y las plantas transpiran más, requiriendo riegos más frecuentes. ¿Nos puedes hablar acerca del viento? El viento es una característica en el riego. Esto nos quiere decir que en los días calurosos las plantas transpiran más y los riegos deben ser más frecuentes. Byron, ¿se te hace fácil hablarnos sobre la radiación solar? Claro, mientras más seco es el aire,
Las plantas pierden más agua y los riegos deben ser más frecuentes. Veo en tu gran exposición un gráfico en donde muestran las 5 características que afectan, pero ¿me puedes hablar sobre las precipitaciones? Sí, las precipitaciones nos quiere decir que influyen directamente en la cantidad de agua que se necesita a las plantas. Se necesita lluvia sobre los 15 milímetros para que sea considerada como riego. Muy bien, Byron. Tu gráfico es claro y preciso. Vámonos a la última parte. Por favor, Byron, explícales a los muchachos acerca de los factores por cultivos. Los factores por cultivo nos quiere decir que es la cantidad de agua que se necesita para un óptimo desarrollo, siendo el más importante el sistema radicular y el follaje. Así como lo anterior, tiene 2 factores. Háblanos sobre el factor del sistema radicular. El sistema radicular, el tamaño de la raíz depende del cultivo y de su estado de desarrollo. Muy bien, Byron, pero aquí también vemos que hay otros factores dentro del sistema radicular. Háblanos de ellos, por favor. Existen otros factores entre el sistema que mencionamos los siguientes. En el suelo con pie de arado se pueden solucionar con arado de cincel. En agua subterránea se puede controlar construyendo drenes profundos. Suelos de arcilla y arena no tienen solución, por lo tanto se deben ajustar técnicas de cultivo y de riego a la condición del suelo. Byron, tus gráficos demuestran todo lo explicado, pero hay algo que falta por exponer: el follaje. Háblanos sobre el follaje, por favor. Sobre el follaje nos podemos mencionar que sobre el 90% del agua que absorbe la planta a la atmósfera por la transpiración y respiración de las hojas. A mayor desarrollo del cultivo, las plantas necesitan mayor cantidad de agua. En verdad, Byron, tu exposición fue muy buena. Espero que todos ustedes, muchachos, hayan entendido. Muchas gracias y próximamente nos estaremos viendo.